Entonces, estamos en el Salmo 10. El título de la predicación del día de hoy es Los que caminan sin temor a Dios. Los que caminan sin temor a Dios. Es el título de la predicación del día de hoy y estamos en el Salmo 10. Me gustaría que leamos Salmo 10. Vayan al Salmo 10 y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzaré el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de la aldea, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fauces garras y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti te acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Como podrán darse cuenta, yo no leí el título que dice que está debajo de Salmo 10 porque a fin de cuentas no es un título inspirado por Dios. Simplemente es un título que las personas que colocaron el Salmo, los editores que colocaron el Salmo en la versión Reina Valera 1960, lo colocan, pero no es inspirado por Dios. Por eso no lo leímos como hacemos nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Ahora, para que ustedes recuerden, ya pasaron casi 2 meses después de esto. De acuerdo con los estudiosos, tanto el Salmo 9 como el Salmo 10, algunas personas llegan a creer que era un mismo salmo, que simplemente fue dividido posteriormente, pues no se sabe las razones, pero que posteriormente se encuentra dividido, como por ejemplo, en la versión de la Biblia, la Septuaginta, que por cierto era la versión que nuestro Señor Jesús ocupaba en su tiempo, muy probablemente ocupaba en su tiempo, estos dos salmos estaban unidos, pero si vemos versiones posteriores de la Biblia hebrea, donde se encuentran los salmos, encontramos que estos dos salmos están separados. Ahora, hay razones para pensar que este salmo estaba unido a Salmo 9. Ustedes tal vez no lo vean en su Reina Valera, pero si ustedes llegan a tener la nueva versión internacional, que yo no la recomiendo, pero bueno, en este apartado sí la cito, recordarán que en esa Biblia se veía palabras que eran palabras del abecedario hebreo, que estaba, recuerdan, el Salmo 9 estaba acomodado de forma de acróstico. También el Salmo 10 continúa con la siguiente palabra del acróstico, con la siguiente letra del acróstico. Entonces, en verdad, muy probablemente, de acuerdo al acróstico que forman el Salmo 9 y el Salmo 10, muy probablemente fueron un solo salmo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí vamos a hacer el día de hoy es interpretar el Salmo 10 aparte. Eso sí lo vamos a hacer, siguiendo el ejemplo de Spurgeon y de Martín Lutero, quien decían
que ya estando junto este salmo, ¿no? Con el Salmo 9, lo podíamos interpretar aparte. Ahora, yo quiero dejarles algo bien en claro. El Salmo 9, el autor del Salmo 9 es David. Si el Salmo 10 estaba unido al Salmo 9, entonces el autor del Salmo es David. Pero si por alguna razón el Salmo 10 nunca estuvo unido al 9, se desconoce el autor del Salmo. No sabemos quién es su autor. Entonces así lo vamos a dejar. El género de este Salmo, ustedes recordarán, el libro de Salmos pues tiene varios cánticos, y el género de este cántico es el género de lamento. Es un salmo de lamento. Entonces encontramos que hay un clamor a Dios pidiendo ayuda a causa de una aflicción que el salmista estaba observando, que a lo mejor estaba pasando, y después encontramos una confesión del poder de Dios. Así lo vamos a dividir, y así se dividió este salmo. Ahora, ¿qué vamos a ver en este salmo? Escuchen, vamos a ver el camino de los malos y la atención de Dios por los afligidos. Vamos a ver el caminar de los malos, el camino de los malos y la atención de Dios a los afligidos. Y el bosquejo se lo presento de la siguiente manera, ya para poder entrar ahora sí a nuestro texto. Punto número 1 del bosquejo. El arrogante se levanta sobre el afligido. Del verso 1 al 11. Punto número 1 del bosquejo. El arrogante se levanta sobre el afligido. Esto lo encontramos del verso 1 al verso 11. Lo repito una última vez. El arrogante se levanta sobre el afligido. Verso 1 al 11. Ahora, el siguiente punto del bosquejo, para que ustedes lo tengan presente, es el siguiente. El Rey Eterno se levanta para ayudar al afligido. Verso 12 al 18. Punto número 2, el Rey Eterno se levanta para ayudar al afligido. Verso 2 al verso 18. Lo repito una última vez. Punto número 2 del bosquejo. El Rey Eterno se levanta para ayudar al afligido. Verso 12 al 18. Entonces, ya teniendo el bosquejo por lo menos en nuestras mentes, pues vamos a pasar al punto número 1 y ahora sí ir verso por verso. Punto número 1 del bosquejo. El arrogante se levanta sobre el afligido, del verso 1 al verso 11. Y antes de que nosotros pasemos al verso 1 y lo leamos como nuestra costumbre, quiero dar inicio haciendo notar algo muy importante del versículo 1 de este salmo. Y es que encontramos que el salmista, ya siendo David o cualquier otro, el salmista está abriendo aquí su corazón, pero lo deja abrir, da inicio a este primer versículo, dando a conocer un dolor, una preocupación, una angustia que hay en su corazón del salmista. Y podemos notarlo por la expresión de las primeras palabras. De hecho, es una pregunta. Vean el verso 1 del Salmo 10. Vean el sentir del salmista, cómo el salmista inicia este cántico. Vean. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vean estas palabras. Son palabras de dolor. Es una pregunta que a lo mejor muchos de nosotros nos hemos hecho en tiempos de angustia. Por lo visto, el salmista estaba reflejando en su cántico un tiempo de angustia. ¿Acaso no en momento de debilidad, los hijos de Dios, cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra fe es pequeña, ustedes saben de qué momento estoy hablando de nuestras vidas, cuando el enemigo está atacando, simplemente pasa algo que no nos esperamos, solemos levantar nuestra cabeza al cielo con ojos llenos de lágrimas y decir las siguientes palabras: Dios, ¿no ves cómo me encuentro? ¿Por qué no vienes a ayudarme? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Acaso, Dios, tú ya no me amas? ¿Cuál podría ser la razón de que tú me estés ignorando a mí en medio de mi dolor? Bueno, estoy parafraseando las palabras del salmista, porque el salmista estaba diciendo algo igual. Vuelvo a repetir el verso 1, vayan a verlo, vean lo que dice el verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Simplemente el salmista no estaba siendo contestado. Se sentía desamparado, se sentía solo, se sentía que su Dios estaba lejos de él. Y hermanos, aunque la realidad es de que este pueda ser el sentir de muchos de nosotros, vuelva a lo mismo cuando nuestra fe es pequeña, en tiempos de angustia, cuando el enemigo está atacando,
la realidad es de que Jehová jamás escucha, jamás está lejos de su pueblo. Y mucho menos, como dice el salmista, se esconde cuando sus hijos están pasando por un tiempo de angustia o de prueba. Jamás. De hecho, las escrituras dicen lo siguiente, y esto lo encontramos, esta palabra la encontramos en Salmo 145, 18. Si quieren, vayan a buscarlo, vean las palabras que Dios mismo nos revela. O bueno, las reveló su autor, nosotros nos ilumina para poder verlas y entenderlas, mejor dicho. Salmo 145, verso 18, dice así la palabra de Dios: escucha, si tú piensas que Jehová está lejos de ti, en medio de tu aflicción, de tu necesidad, no puedes estar más equivocado. ¿Por qué? Porque esto dice Dios. Salmo 145, 18, escucha, cercano está Jehová a todos los que, ¿qué? Le invocan, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, ¿de qué? De veras. Entonces, el Señor está cerca de todas las personas que claman a Él. Simplemente aquí encontramos un dolor del salmista. Simplemente el salmista está hablando en momentos de aflicciones, como ustedes sin duda alguna han hablado en algún momento de sus vidas, cuando la pesadumbre es muy grande, cuando los problemas son mayúsculos, y ustedes dicen: Dios, ¿acaso no estás conmigo? Pero bueno, a la luz de las escrituras aquí vemos que Dios está con todos nosotros. Pero el salmista empieza su cántico de forma triste. Manifiesta erróneamente esta percepción de Dios. ¿Por qué? Porque está dando a entender cómo ve Dios, cómo ve la relación de Dios, una persona que tiene poca fe y una persona que se encuentra en un gran dolor. Pero, ¿qué es lo que está ocasionando la angustia del salmista? ¿Qué es lo que lo está orillando a decir palabras erróneas, palabras falsas? Dios está lejos de mí. ¿Qué es lo que está haciendo que ese salmista ignore las otras porciones de las escrituras donde dice que Dios siempre está con su pueblo? Bueno, ¿cuál puede ser esta razón? Si es que David fue el autor o otro. Bueno, la razón es la siguiente. El salmista estaba viendo con sus propios ojos, o a lo mejor él lo estaba padeciendo, estaba viendo cómo el malo abusaba del pobre y seguía abusando del pobre. Por eso era que el salmista levanta sus ojos al cielo y dice: ¿por qué, Señor, no haces caso? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros en los siguientes versículos? Nosotros vamos a encontrar en los siguientes versículos, si pusieron atención a la lectura, una descripción fiel de cómo es el hombre malo, cómo es el hombre pecador salud, cómo es el humano que es enemigo de Dios y cómo constantemente hostiga a su prójimo. Y ustedes a lo mejor se podrán decir: bueno, Sergio, ¿y esto qué tiene de provecho para nuestras almas? Saber cómo es el hombre malo, saber cómo el hombre malo hostiga, saber cómo el hombre malo piensa y actúa. En mí, cristiana, ¿en qué me aprovecha? Pues sí hay unos puntos de provecho, hay varios, yo te quiero presentar 4. Primeramente, 1, nos aprovecha que existe una descripción tan detallada de los hombres malos en la palabra de Dios, especialmente en este salmo. ¿Por qué? Porque aprendemos cómo son. Aprendemos cómo es el hombre malo. Por si ya olvidaste cómo tú eras en tu antigua vida, pues hay que recordarlo, aprendemos cómo es el hombre malo. También es importante ver cómo actúan. Es importante ver cómo actúan para que nosotros los observemos y nos alejemos de esos hombres malos. Aprender sus artimañas. ¿Cuáles son sus planes que ocupan contra el hombre pobre, contra el hombre afligido? Y por supuesto, todo esto nos va a ayudar ¿para qué? Para identificarlos. Identificarlos. Principalmente estos hombres malos se refieren en este salmo a gente alejada de Dios, gente que no conoce a Dios. Pero eso no quiere decir que el cristiano no pueda tener actitudes malvadas. Entonces también nos ayudarán para identificar esas actitudes en nosotros mismos, pero también en personas que están a nuestro alrededor. Y así saber cómo comportarnos, cómo hablarles. Y quizá también de qué forma no relacionarnos con estas personas que solamente buscan hacer el mal. Continuemos con nuestro versículo y ahora sí vamos a iniciar con la descripción de los hombres malvados. Lo que estaba turbando al salmista. Vean lo que dice el verso 2, Salmo 10, verso 2.
Dice así el salmista: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Ahora, vean esta palabra arrogancia. Con arrogancia dice la palabra de Dios. De acuerdo con el diccionario de idiomas bíblicos hebreo, la palabra arrogancia también se puede traducir como orgullo, presunción, o sea, atribuirse sin justificación un estatus alto y también como una falla moral. Entonces, estas personas que se creen mucho, que se creen arriba de los demás, que están orgullosas de su posición, con arrogancia, el malo. Ahora, tendremos que decir qué es el malo. Bueno, proviene de la palabra hebrea razak, y también lo tomé del mismo diccionario. La palabra aquí, hombre malo, quiere decir impío, o sea, una persona moralmente mala en principios y en práctica. O sea, cuando aquí en este salmo nos referimos al malo, al impío, nos está hablando de una persona que totalmente está alejada de Dios, que tanto dentro de su corazón, en su moral, como en sus prácticas, es una persona que desprecia lo bueno y le gusta hacer el pecado, lo malo. Si quieren ponerlo también, le gusta también delinquir. No le llama la atención nada de lo bueno. Y hay otra palabra que se va a estar repitiendo constantemente en este salmo: el pobre. El pobre. Y de acuerdo con el mismo diccionario de idiomas bíblicos hebreo, esta palabra de pobre se puede traducir de la siguiente manera. Escuchen. Se puede traducir como afligido, oprimido, pobre, o sea, relacionado con un estado de ser inferior, un estado de necesidad. Se entiende como una clase de persona de bajo estatus social, que por lo general está en una pobreza física, lo que implica una falta de recursos. Entonces, el pobre es una persona que va a ser afligida por su falta de recursos, por su incapacidad de poderse ayudar a sí misma. Entonces ya tenemos las definiciones de estas palabras. Y aquí encontramos algo muy interesante. Con arrogancia, el malo persigue al pobre, al necesitado, al afligido, a aquella persona que no puede valerse por sí misma porque se encuentra en una gran necesidad, en una falta de recursos. Estas son las presas de las personas malas. Entonces, les quiero presentar un punto, una característica del hombre malo. Primer punto: el hombre malo, en su arrogancia, o sea, en su soberbia, por sentirse superior, persigue a las personas que se encuentran en una necesidad y que son casi incapaces de defenderse de los abusos de este hombre malo. Estas son las presas predilectas de estos hombres malos, estas personas. Entonces, en pocas palabras, los hombres malos, diría la Biblia, los razak, son abusadores por naturaleza. Porque noten esto: el hombre malo no se mete con hombres de su tamaño, no hostiga a hombres de su tamaño, hostiga a gente con necesidad, a gente que ve más débil que él. La Nueva Biblia de las Américas traduce a los pobres como afligidos. Entonces los hombres malos hostigan a los afligidos. Y uno al leer podrá decir esto podrá decir las siguientes palabras: que el salmista veía cómo estos hombres que se creían más grandes, más fuertes y que viven constantemente en maldad, hacen sufrir a sus compatriotas débiles, y esto producía en el salmista un dolor en su corazón. Pero el salmista sabe una realidad y la quería plasmar aquí. La realidad que vamos a encontrar también en el versículo 2, y prácticamente nos adelanta lo que va a ocurrir después del verso 12, es la siguiente: Dios juzga y le dará a las personas su justo castigo, a todas, buenas y malas. Dios juzga. ¿Por qué? Porque vean cómo dice la palabra, vean el verso 12.
perdón, el verso 2. Salmo 10, verso 2 en la última parte, lo leo. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Vean esta parte, esta segunda parte. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Pero también se puede traducir, quedarán atrapados en las trampas que han ideado. Y estas son buenas noticias, realmente. Empezamos el verso 1 un poco mal, la mitad del verso 2 está un poco mal porque vemos al hombre malo hostigando al débil, al afligido, pero el salmista dice, es como si dijera, acuérdate de esto. Tú puedes ver que está hostigando, puedes sentir que Dios está lejos, que Dios no te escucha, tú hombre o mujer afligida, pero el hombre malo, los malos, quedarán atrapados por su propia trampa. Y eso son buenas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque llegará un punto en la historia de ese hombre malo, si no se arrepiente, que sus pecados, sus maldades lo alcanzarán y Dios lo juzgará por esas trampas que hacía a los afligidos. No es de que el karma, como muchos dicen, ay, tú robaste, a ti te van a robar en un punto de tu vida. No, porque hemos conocido a gente mala que toda la vida ha robado y nunca lo han cachado, ¿cierto? O gente que ha defraudado y nada le ha pasado hasta que se murió. Bueno, ahí está su trampa. El día que muere, ahí sí, la trampa será puesta sobre sus pies, porque Dios no dejará pasar ningún pecado y lo va a juzgar. Lo va a juzgar. Vean lo que dice Isaías capítulo 13, verso 11. Isaías capítulo 13, verso 11. Isaías capítulo 13, verso 11, dice así la palabra de Dios. Escuchen. Y castigaré al mundo, ¿por qué? Por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ni nada les va a servir sus muchas astucias a estos hombres malos, porque Dios los va a destruir, Él mismo los va a castigar. Y prácticamente aquí podríamos cerrar el mensaje. A ver, tenemos un hombre angustiado que dice que Dios no lo escucha, tenemos la razón de su angustia porque a lo mejor lo están afligiendo a él, un hombre abusador, un hombre malo, más fuerte, lo está abusando porque él es débil, está en pobreza. ¿Por qué? ¿En qué sentido? A lo mejor pobreza física también, pero simplemente no se puede defender. Y después el salmista dice, no te preocupes, ellos caerán por su propia red, Dios va a venir a juzgar en un futuro. Y ya podremos terminar el salmo aquí. Prácticamente se resumen de todo, pero el salmista quiere hacer un énfasis en quiénes son estos hombres malos y quién es ese Dios que te va a liberar. Así que pasemos al verso 3. Dice el verso 3. Iba a decir, bueno, ¿para qué continuamos si ya sabemos cómo van a terminar los hombres malos? Bueno, sigue siendo palabra de Dios. Podemos seguir aprendiendo, claro está. Dice el verso 3, Salmo 10, verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Noten, en la primera parte encontramos que el malo se jacta del deseo de su alma. Otra traducción de estas palabras podría ser alaba el deseo de su alma. Bueno, y continúa diciendo también este mismo verso, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Pero una mejor traducción de estas palabras, porque no hay mucho sentido, una mejor traducción de estas palabras del hebreo original podría ser, el codicioso maldice y desprecia a Jehová. ¿Se dan cuenta? El codicioso maldice y desprecia a Jehová. O sea, está maldiciendo a Jehová y al mismo tiempo lo está despreciando. ¿Por qué? Bueno, aquí vengo con el siguiente punto de la descripción del hombre malo. Punto número 2 de la descripción del hombre malo. El hombre malo desprecia a Dios. Escucha, el hombre malo desprecia a Dios, pero
alaba su propio deseo. El hombre malo desprecia a Dios, pero alaba su propio deseo. En otras palabras, el hombre impío, el hombre pecador, el hombre alejado de Dios, es su propio Dios. Porque dice a sí mismo, yo alabo lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que a mí me convenga. Y no voy a hacer lo que Dios dice. Al contrario, todo lo que Él diga que va en contra del deseo que yo alabo, de mis intenciones, lo voy a despreciar y voy a despreciar a ese Dios que dijo que está mal lo que yo estoy haciendo. Así que yo soy mi propio Dios, mis deseos son mis propios dioses y voy a seguir con este camino. ¿Por qué? Porque el malo simplemente odia lo que Dios representa, que es la justicia, que es el bien al prójimo. Miren, mientras Dios busca la justicia, el malo busca el pecado. Mientras Dios llama a que se le ayude al afligido, el malo busca aprovecharse del afligido y su necesidad. Mientras que Dios enseña que el hombre debe de vivir una vida llena de santidad, el hombre malo decide vivir la vida como él quiere, hacer las cosas que él quiere, caminar chueco, caminar en pecado. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de una persona mala? Desprecio hacia Dios y un profundo y enfermizo amor a su persona y a sus deseos. Es la realidad. Es esto lo que hay en el corazón de una persona que está alejada de Dios. Vamos con el siguiente punto. Vean lo que dice el verso 4, Salmo 10, verso 4. Es un poco similar al verso 3, pero aún así vamos a comentarlo. Verso 4, dice así la palabra de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Quiero que noten algo, hermanos. En ningún momento el salmista está diciendo que el hombre malo niega la existencia de Dios. No lo dice, el salmista no lo dice, y el hombre malo niega la existencia de Dios. O para el hombre malo no existe Dios. No dice eso el salmista. Al contrario, para el hombre malo, Dios sí existe. Para el hombre malo, Dios sí existe. Bueno, pero simplemente el hombre malo, por su arrogancia, no busca hacer la voluntad de este Dios grande, de este Dios poderoso. Es decir, voluntariamente el hombre malo decide ignorar, decide transgredir lo que Dios ha dicho que el hombre, como humanidad, tenemos que hacer, que es adorarle y buscar lo que a Dios le agrada. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe de que el hombre malo por voluntad propia ha decidido ignorar la voluntad del Dios Todopoderoso? Porque estas personas se creen mejores que Dios y piensan que su entender es mucho mejor que el entender de Dios, que lo que ellos buscan es mejor que hacer la voluntad de Dios manifestada en sus mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque, vean, en el verso 4 dice, el hombre malo por la altivez de su rostro. Esto dice la Reina Valera, ¿cierto? Pero en otras traducciones se puede leer también la siguiente traducción. El hombre malo levanta insolentemente la nariz y dice, no hay Dios. ¿Han visto cuando las personas hacen este gesto? Cuando ven con desdén a otras, levantan la nariz y muchas veces a todos en algún momento decimos, nos han barrido, ¿cierto? Pero cuando barre una persona, ve hacia abajo y si ve que eres inferior, o tú mismo lo has hecho, tampoco me engañes, ves que tú la otra persona es inferior, ¿qué haces? O solías hacer, espero que solías hacer, levantas la cara y tú dices, soy mejor. Estas personas malas hacen esto. Ven los mandamientos de Dios, ven al Dios Todopoderoso y lo ven de reojo, levantan su nariz y dicen, yo soy mejor. Levantan su cara. Lo que yo diga es mejor. Lo que yo pienso es mejor. Lo que yo anhelo es mejor. Lo que yo busco me satisface más. Tú, Dios, sé que existes, pero no eres mejor de lo que yo puedo llegar a ser.
con altivez de rostro, estas personas hacen esto. ¿Y a qué nos lleva a la conclusión 3? Sería el tercer punto de la descripción del hombre malo. El hombre malo, por voluntad propia, ignora a Dios en todos sus caminos, creyendo que no existe el día del juicio venidero. Lo que voy a hacer yo no va a traer consecuencias, porque simplemente quiero ignorar a este Dios. Así piensa el hombre malo. Vamos avanzando al verso 5. Son 18, pero no se preocupen, hay unos más cortos que otros. Verso 5, Salmo 10, verso 5. Pero bueno, quiero que noten esto, vayamos entendiendo la mentalidad del hombre malo. Verso 5, Salmo 10. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios que desprecian. Noten cómo el salmista dice claramente que sus caminos son ¿qué? Torcidos, y que al mismo tiempo tienen lejos ¿qué? Los juicios de Dios. Y esto se debe a que el hombre malo se ha apartado de la palabra de Dios. Se ha apartado de la palabra de Dios. Por lo tanto, solo hace lo contrario a lo que ella enseña. Por supuesto, vean lo que dice Proverbios 3:6. Proverbios 3:6, yo se los leo. Proverbios 3:6 dice la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. ¿Cómo Dios endereza las vidas de las personas? No es de que Dios simplemente componga la calle donde tú vives, es de que endereza tu vida. Eso se refiere a los caminos. Endereza tu vida, endereza tu corazón. ¿Cómo Dios endereza tu corazón? Dice el proverbio: reconoce en tus caminos, reconoce en tu vida, reconoce en tu día a día a Dios, y Él enderezará tus sendas. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Tú no puedes reconocer al Dios Todopoderoso si ignoras la palabra de Dios, pero tú vas a darle toda la bendición a Dios y todo el reconocimiento que Él merece al conocer más la palabra de Dios. ¿Qué hacen estos hombres? ¿Saben que hay un Dios? ¿Saben que hay una palabra que Él ha mandado obedecer? Ellos dicen, en lugar de seguir el camino recto que me lleva a una vida santa, o bueno, moral mínimo, ellos dicen, seguiré mis propios caminos chuecos. Pero, por favor, no confundan. Estos caminos chuecos no es el mismo camino que lleva a Dios. Son caminos totalmente diferentes. El camino angosto, el camino recto que te lleva a Dios, diría John Bunyan, a la ciudad de la salvación, es Cristo. Solo Cristo. Que lo conocemos, lo amamos, lo apreciamos por medio del conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Pero esos caminos tortuosos son los caminos que no suben, sino que bajan al infierno y que llevan a perdición. Y ese mismo camino que este hombre estaba siguiendo. ¿Por qué? Porque voluntariamente dijo, ignoraré los juicios de Dios. Dice el verso 5, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Tengo Biblia, pero está ya en el polvo. Sé lo que Dios me ha mandado, pero no lo voy a obedecer. Entonces, el cuarto punto, el hombre malo desconoce la palabra de Dios. Mejor dicho, el hombre malo no quiere conocer la palabra de Dios. Será la cuarta característica del malo, del impío, del abusador. Verso 6. Salmo 10, verso 6. Salmo 10, verso 6 dice la palabra de Dios. Dice en su corazón, ¿quién? El hombre malo. El hombre malo dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Han visto el meme de la percepción de la realidad bien alterada? Bueno, hay unos personajes de una caricatura, de uno grandote y uno chiquito. Y el grandote aparentemente como que le va a pegar al chiquito, pero el chiquito se puede defender. Entonces dice, tiene la percepción de la realidad bien alterada.
Bueno, aquí los malos tienen la percepción de la realidad bien alterada, como el meme. ¿Por qué? Porque piensan que nunca les va a pasar nada malo en su vida. Ellos piensan que nunca les va a llegar juicio a su vida. Es como este meme. Ellos siendo los chiquitos, piensan que le van a ganar al Dios Todopoderoso siendo tan grandote. El Dios Todopoderoso dice, malo, te juzgaré por tus juicios, porque la paga del pecado es la muerte. Y el chiquito dice, tú no me vas a juzgar, tú no me vas a hacer nada. Tienen la percepción de la realidad sumamente alterada. ¿Por qué? Porque el hombre malo dice, yo ya me las sé todas. A mí nada me ha pasado en esta vida. Y no creo que me pase tampoco en la vida venidera. Quizás alcance a burlar a Dios. Ah, pero este hombre no sabe que Dios no puede ser burlado. Este hombre no sabe que Dios ve todo. Este hombre no sabe que los juicios de Dios son justos, perfectos. Entonces, cuando llegue el día que este hombre, verso 2, le caiga su propia trampa, sus pecados lo alcancen, llegará con lágrimas al trono de la gracia, pero ¿qué creen? No va a encontrar gracia, porque la gracia solamente se puede encontrar cuando tenemos vida. Si mueres sin Cristo, solamente hay condenación eterna y juicio eterno. Pero estos hombres dicen, nada me va a pasar. Están mal, están totalmente mal. Vamos al verso 7. Salmo 10, verso 7. Nosotros hasta este punto ya hemos visto varias características del hombre malo, del hombre soberbio, del hombre que no busca a Dios, del hombre que menosprecia a Dios. Pero ahora vamos a ver lo que dice el salmista. Vean, dice el verso 7, ¿cómo que hay en su corazón? Verso 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y ¿qué? Y maldad. Al parecer aquí en este punto el salmista quiere dejar en claro que no hay nada bueno que pueda salir de la boca de estos hombres, absolutamente nada bueno. Es más, si emiten una palabra, cualquier palabra que sea, solamente es para que el afligido caiga en sus redes y para hacer rápidamente el mal, para sacar provecho de esta situación. Es lo que da a entender el salmista. Y entonces, ¿qué hay dentro de sus corazones? Dice nuestro Señor Jesucristo, yo lo leo Lucas 6:45. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso volvemos a lo mismo. No es necesario que nosotros veamos el comportamiento de la gente. ¿Qué habla? ¿Cuál es su tema de conversación? ¿Qué es lo que siempre está diciendo con sus labios? Yo he conocido a gente que solamente habla de puro dinero. Entonces solamente hay codicia en su corazón. Estos hombres malos solamente pueden hablar maldad porque no hay nada bueno. Bueno, yo haría las siguientes preguntas. ¿Qué conversación edificante podemos esperar del hombre malo? Ninguna. ¿Qué alabanza a Dios puede salir de la boca del impío? Ninguna. ¿Qué verdad puede pronunciar los mentirosos? Ninguna. Que no te sorprenda que este sea el estilo de vida de los hombres pecadores. Hablar pura cosa mala. Entonces, quinto punto, el hombre malo habla del pecado que hay en su corazón. ¿Y qué creen? También lo lleva a la práctica porque vemos que azotan a los afligidos. Entonces, en los siguientes versos, hermanos, notaremos algo interesante. Veremos cómo ahora el hombre malo ataca. Salmo 10, verso 8 al 10. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 10, verso 8 al 10. Miren cómo lo describe. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Aquí esto es una advertencia.
Si piensas que tú, por ser hijo de Dios, puedes estar lejos del hombre malo, cuidado, porque tal vez hay un hombre malo acechándote, como león. Bueno, aquí lo ponen como su padre, ¿no? Buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Bueno, este es un leoncito también, es un león chiquito, buscando a quien hacen daño. Así piensan la gente de este mundo. A ver a quién puedo sacarle dinero, a ver a quién le puedo mentir, a ver a quién puedo defraudar, a ver a quién le puedo hacer mal, a ver a quién puedo hacer caer en tentación. Obviamente todas estas cosas que estoy diciendo él las verá buenas, porque tiene la percepción de la realidad alterada, ya lo dije como el meme. Pero el cristiano sabe que estas cosas no son buenas, por eso tiene que estar atento. Sin afán a nuestros amigos del mundo, sin tampoco querer decir que todas las amistades que no sean cristianas son malas. Obviamente jamás van a sustituir una amistad cristiana, lo sabemos. Pero esta es la actitud de muchos de tus amigos que están a tu lado. Y no digo que les dejes de hablar, claro que no. Nada más estoy diciendo vete con cuidado. Porque hasta tus mismos hijos que no son cristianos pueden decir, hoy voy a hacer que mamá y papi caigan. Bueno, yo era malo, yo eso quería hacer con mi papá. Él era cristiano, antes de ser yo cristiano quería que mi papá cayera y lo hacía enojar porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que él haya cambiado? Y hacía cosas para que él pecara. Bueno, no lo logré, gracias a Dios, pero el chiste es de que ustedes no tienen que estar desprevenidos. Cualquier persona puede hacerlas pecar. ¿Y qué creen? Ellos buscan hacerlos pecar. Buscan hacer mal. Andan esperando la oportunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos con mucha precaución en medio de este mundo, con mucha precaución. Entonces, como sexto punto, el malvado, el hombre malo busca la oportunidad de hacer pecar, siempre. Así como él necesita respirar, él necesita pecar y hacer pecar a otras personas, siempre, 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 siempre. Así que aguas con los hombres malos. ¿Quiénes son los hombres malos? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que no han creído en Cristo, las personas que no han sido salvas por nuestro Señor. Esos son los hombres malos. Bueno, y si tú tienes todas esas características, pues no eres cristiano, así que arrepiéntete por favor y cree en Cristo, porque verso 2 ya vimos cuál es tu destino, el infierno eterno. Caerás en tu propia trampa. Tú piensas que nada va a pasar. No es cierto, sí va a pasar. Tu trampa va a caer sobre ti. Verso 11. Ya vamos a ir con más prisa. Vean lo que dice el verso 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Bueno, no solamente vemos que el hombre malo se siente mejor que Dios, y también no vemos solamente que el hombre menosprecia a Dios y sus caminos rectos, sino que, escucha, dice en su corazón que Dios ha encubierto su rostro y que nunca verá la maldad de ellos. Y fíjense, aquí como que el pensamiento del verso 1 se une con este pensamiento. ¿Qué es lo que dice el verso 1? ¿Qué es lo que decía el salmista en su momento de pecado, momento de debilidad, momento de poca fe? Dios está lejos, ha ocultado su rostro. Dios no me ve, ¿cierto? Y aquí, ¿qué está diciendo el hombre malo? ¿Dios no ve? ¿Dios no ve? Entonces, tanto el hombre malo en su arrogancia, como el cristiano, el creyente en su poca fe, llegan a la conclusión, malamente, erróneamente, Dios no ve, menospreciando el poder de Dios. Dios no tiene nada sobre control. Pero la realidad es una totalmente diferente. Dios ve todo. Dios ve la aflicción de sus hijos, pero también Dios ve el pecado de la gente mala. Dios va a traer consuelo a sus hijos que están en aflicción y soportan la aflicción, pero también va a traer juicio y condenación a la gente mala que aflige a los hijos de Dios. Pero ustedes recuerden en todo momento, ya siendo que hay salvos en esta iglesia, Dios quiera y Dios nos quiera, pero quizás sí hay pecadores impíos en esta sala. Dios te está observando en todo momento y tienes que estar consciente de esto, tanto para que tu fe crezca como para que tú, hombre malo, mujer mala, te arrepientas de tus pecados.
Nadie puede burlar a Dios. Y nadie es más poderoso que Dios como para mantenerte lejos del mal. Claro está. Pero así piensan los hijos del diablo. Es raro, ¿no? Menosprecian totalmente a Dios. Piensan que Dios es un abuelito. ¿Han visto las fotos católicas? Piensan que es un abuelito decrépito, así jorobadito, con mucha barba. Ya casi diciendo, yo ya me voy, hijo, tú toma el changarro, ya no puedo. No, así no es Dios. Así no es Dios, perdón, pero así no es Dios. Esta es una percepción errada que tienen los católicos. No, Dios no es un Santa Claus. Dios es Dios. Dios es diferente a lo que podamos concebir, imaginar. Escucha, simplemente eso te tiene que atemorizar. Y a ti, cristiano, te tiene que llenar de gozo. Dios es todopoderoso y con eso nos basta. Entonces, quiero presentarles rápidamente ciertas actitudes. Ya vimos cómo son la gente mala. Ahora quiero contrastarlas. Quiero enseñarles cómo ustedes tienen que ser como gente buena, como gente cristiana, como amadores de Cristo. Lo repito y yo lo voy a leer. Si quieren, solamente anoten el texto. Punto número 1. Mientras que el hombre malo, y lo vimos, ustedes ya lo notaron, mientras que el hombre malo en su arrogancia, por sentirse superior, persigue a las personas que se encuentran en necesidad y que son incapaces de defenderse, el cristiano en humildad debe de ver por las necesidades del más débil, por las necesidades de su prójimo. Dice el Salmo 82, versos 3 y 4. Dice lo siguiente, Salmo 82, versos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Tenemos que hacer esto. 2. El hombre malo desprecia a Dios para alabar su propio deseo. Bueno, el creyente verdadero ama a Dios y tiene en nada sus propios deseos, porque él mismo ha dicho y ha jurado y ha dicho que este camino va a seguir. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para ti no hay nada mejor que hacer la voluntad de tu Dios. Tú ya no buscas tus propios deseos. Tú buscas obedecer a Cristo y seguir sus deseos. 3. El hombre malo, por voluntad propia, ignora a Dios en todos sus caminos, creyendo que no existe un día del juicio venidero. Bueno, el creyente verdadero no ignora la voluntad de Dios y vive sabiendo que Dios juzgará a cada persona y nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego y sin recompensa, añado yo, conociendo también otros versos de la palabra, por supuesto, no es San Sergio. Punto 4. El hombre malo desconoce la palabra de Dios. Bueno, el creyente, ¿qué tiene que hacer? Conocer la palabra de Dios para vivirla. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. 5. El hombre malo habla del pecado que hay en su corazón. El creyente verdadero habla ¿de qué? De la palabra de verdad que hay en su corazón. Palabras de bendición. 6. El hombre malo busca la oportunidad para hacer el mal. El creyente verdadero busca la oportunidad para hacer el bien y así exaltar a su Señor. No para recibir elogios, sino para tener la oportunidad de decir gracias a Dios. Porque Dios dio, porque Dios proveyó, porque el Señor me sustenta, por eso hago todo esto. Por eso hago bien, gracias a Dios. Bueno, y aquí pasamos al segundo punto del bosquejo y me voy a ir más rápido. Ya es muy poco, no se preocupen. El segundo punto del bosquejo es el Rey Eterno se levanta para ayudar al afligido. Ese sería el siguiente punto.
Vean el verso 12. Salmo 10, verso 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Aquí ya vemos que cambia prácticamente la forma de pensar del salmista. Cuando nosotros encontramos esta palabra, levántate, oh Jehová, prácticamente dicen los comentaristas que es un grito de guerra. Es como si el salmista estaba desesperado en el verso 1. Dice, ¿dónde estás, Dios? En el verso, del verso 2 al verso 11, ve al afligido haciendo mal, en su soberbia y nada pasa. Pero él recuerda algo, yo puedo orar. Verso 12, Señor, ya volví en sí, ya sé que tú no estás lejos, ya sé que me escuchas. Señor, levántate y pelea. Levántate y defiéndeme. Y defiende a los demás que están en aflicción. Es lo que está dando a entender. Y vean lo que dice el verso 3 y verso 14. Verso 3 y verso 14 de Salmo 10. Le hace esta pregunta. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Escucha. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. Tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Detengámonos ahí. Si hay un pensamiento recurrente en el corazón del hombre malvado, es que simplemente Dios nunca sabrá lo que él haga en la oscuridad. Ellos piensan esto. Dios piensa, ya lo tocamos, que Dios simplemente nunca va a saber nada de lo que él haga. Pero vean lo que dice el salmista, verso 14, inicio del verso 14. Tú lo has visto. Tú lo has visto. Has visto al malo hacer la maldad. Has visto al afligido en su aflicción. Simplemente esas palabras son hermosas. Tú lo has visto. Y el salmista puede decir, como nosotros podemos decir, yo sé que tú actuarás. Yo sé que tú no has cerrado los ojos. Perdóname, Señor, ese fue momento de debilidad en el verso 1. Pensando que tú no ves nada, pensando que tú no haces nada. Perdón, pero yo sé, ahorita que he recuperado mi fe, que tú has visto. Y que tú no nos vas a desamparar. Vean lo que dijo, ahí sí quiero que me acompañen. Vean lo que dijo Job. Capítulo 34, verso 21. Job 34, 21. Dice así, Job 34, 31. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos ¿de quién? Del hombre. Y ve todos sus pasos. Y si Dios se ve los caminos de cada hombre, ve todos nuestros pasos, entonces el Señor, de acuerdo con el Salmo, verso 14, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, porque tú estás al pendiente de todos y cada uno de nosotros, que invocamos tu nombre. Tú no nos vas a dejar, confiamos en ti. Ese es el sentir de un buen cristiano, confiamos en ti. Pero como el cristiano, bueno, aquí vemos el salmista confía en Dios, el salmista reconoce que Dios lo ve todo, el salmista reconoce que Dios actuará y que no dejará a todas las personas afligidas sin su recompensa, sin su ayuda. El salmista dice las siguientes palabras, verso 15. Dice, escucha, quebranta tú el brazo del inicuo, o sea, del pecador, y persigue la maldad de malo hasta que no halles ninguna. Esto que encontramos aquí, hermanos, es una oración imprecatoria. ¿Qué es una oración imprecatoria? Lo vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, muchísimo, que es cuando un hombre de Dios pide a Dios juicio y castigo a los enemigos del pueblo de Dios y a los enemigos de Dios. En pocas palabras, aquí que le está diciendo, quebranta todo el brazo del inicuo. En otros dice, quiébrale los dientes. En otro dice, azótalos. Y uno puede decir, ¡ay, qué Dios tan más airado! Y sí, porque ustedes recuerdan cómo Dios, ¿cuál era el juicio de Dios para las naciones que estaban en tierra de Canaán? Porque su maldad había subido muchísimo ante el trono de Dios. Dios le dijo a los israelitas,
ustedes serán mi instrumento para que yo meta juicio de muerte a todas estas naciones, ¿cierto? Así lo dice el Antiguo Testamento. Entonces ellos podían orar, Señor, dado que tú has dicho que el juicio para todas estas naciones que nos rodean va a ser muerte, yo pido que tú los castigues también con muerte. Es una oración imprecatoria, una oración donde pide un castigo físico y también con la muerte. Pero a lo mejor ustedes dirán, uy, entonces puedo pedir imprecación, ¿no? Voy a hacer una oración imprecatoria por mi vecino que es malo, ahorita llegando a la casa. Que el Señor lo quebrante, que le tumbe los dientes, que lo azote. Bueno, tú no vas a hacer eso, porque ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué te pide el Señor a ti? Esto es para el pueblo judío. ¿Qué te pide el Señor a ti? Amar a los que te hacen mal, no regresar mal por mal, sino regresar bien por mal. Te pide que ores por tus enemigos. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto en la Biblia, que siga hasta el día de hoy? Porque nos recuerda a todos una cosa, el juicio venidero de Dios. ¿Qué es peor? A ver, ustedes piensen, por favor piensen esto, razonen. ¿Qué es peor? ¿Que ustedes oren para que a su vecino le vaya mal? ¿O el juicio de Dios que vendrá sobre él si no se arrepiente? El juicio de Dios que vendrá sobre el que no se arrepiente. Tú estás llamado a predicar el evangelio, tú estás llamado a predicar las buenas nuevas. No te preocupes por el castigo que Dios le dé, si se lo da en esta tierra o en la siguiente. Preocúpate por su alma, porque el pobre experimentará o la pobre experimentarán castigo eterno. Entonces, cuando tú veas una oración imprecatoria, en lugar de decir, sí, Dios, quebranta los brazos de todos los malvados que están en Coajimalpa, tienes que decir, Señor, ten misericordia de ellos, porque en verdad no nos imaginamos tanto que van a sufrir en el infierno. Pero bueno, esta es una oración que el salmista hizo. Dios la aceptó. Dios trajo juicio sobre estas naciones. ¿Y qué creen? En un futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, que le esperamos con ansias, todos los malvados van a sufrir el castigo eterno. Así que ya no es necesario orar por imprecación. Ya no. Porque Dios dijo, voy a actuar. Entonces vamos al verso 16. Yo empiezo con estas preguntas. Bueno, ¿qué animó al salmista a orar de esta manera? ¿Qué nos anima a nosotros seguir orando sin desmayar? Orando para que el Señor en medio de nuestras aflicciones venga y nos ayude. ¿Qué es lo que nos anima? Entender quién es Dios. Verso 16. El salmista entendía quién es Dios. Y nosotros tenemos que entender también eso. Verso 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Si entendemos a Dios, podemos soportar al malo, podemos orar por los malos y podemos esperar la ayuda de nuestro Señor. Mientras que los padecimientos de este mundo son pasajeros, solamente pueden ocasionar dolor para esta carne, tenemos un Dios que es eterno, tenemos una recompensa que es eterna, tenemos una ciudad donde habitar después de morir que va a ser eterna, perpetua, que va a estar para siempre por los siglos de los siglos. Si entendemos quién es Dios, podemos pasar mejor nuestro peregrinaje mientras tengamos años en esta vida. Pero aquí hay algo muy interesante, vean lo que dice en la última parte del verso 16. De su tierra han perecido las naciones. Todo en este mundo le pertenece a Dios. Cada tierra, cada país le pertenece a Dios. Pero aquí dice, han perecido las naciones. ¿Qué naciones han perecido? Van a perecer todas las naciones que se levanten en contra de su santo nombre. Todos los malos, aquí habla de las naciones malas, todas las naciones malas que promovieron el aborto, que promovieron el feminismo, todas las naciones que acogieron antes a los criminales, antes que hacer justicia, Dios dice, no se preocupen, van a perecer, porque todo es mío, incluyendo sus vidas, y yo haré que paguen todo lo que tengan que pagar. Y con esto juntamos esta última parte con lo que vimos en el verso 2, que decía que la trampa de los enemigos les caerán. Dice el verso, de su tierra han perecido las naciones, claro, porque Dios lo ve como si ya los ha juzgado, porque los va a juzgar. Vamos a terminar viendo el verso 17 y 18. Dice así la palabra de Dios.
versos 17 y 18 de Salmo 10. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Termina con estas hermosas palabras. Verso 1 inicia, ¿dónde estás, Dios? Verso 2 al 11. El malo solamente veo que está hostigando. Verso 12 al verso 16. Recordamos el poder de Dios. Y ahora encontramos un salmista más relajado, ya vuelto en sí. Señor, tú vas a actuar. Señor, tú no vas a dejar al hombre violento en esta tierra. Señor, todos nosotros estamos bajo tu cuidado, aquellos que te amamos, aquellos que te adoramos. Puede ser que nos aflijan, sí, pero no tendremos miedo, porque el deseo de los humildes oíste, Señor. Oh Jehová. Y tú dispones tu corazón ¿para qué? Y haces atento tu oído para escucharnos, para respondernos y para juzgar en su momento a aquellas personas que son malas con tus hijos. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un salmo de lamento, pero es lo bueno de los salmos de lamento, que siempre termina con una alabanza a Dios y recordándonos quién es Dios. Oremos a nuestro Señor, hermanos.